Quise, mi mensaje en esta mañana es un poquito, a lo mejor no tiene mucha relación con una fiesta de aniversario, pero sentí en mi corazón la necesidad de compartir esto con ustedes por la forma en la que el mundo está desenvolviéndose en la actualidad y lo peor que se pondrá. Cuando miramos alrededor de nosotros a nivel mundial, cuando miramos a la luz, cuando lo miramos a la luz de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que ya se esperan muy pocas cosas buenas en este mundo. Todo se está encaminando para un caos futuro, no muy lejano, y tiene que suceder este caos a nivel mundial para que los gobiernos del mundo se sientan impotentes y pueda aparecer el anticristo, y es el único que tendrá la capacidad para gobernar a todas las naciones. Así que no esperamos ya nada bueno y estamos suplicando con todo nuestro corazón que el Señor Jesucristo regrese pronto. Así que si no se le hace muy de aniversario mis mensajes, probablemente para el año que entra cambiemos. Así que le voy a hablar en esta mañana de la guerra espiritual del creyente. Incline su rostro y oremos, por favor. Padre glorioso, te damos gracias en esta mañana en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y misericordia. Te ruego, Padre, muchas gracias por este aniversario, Padre, primer aniversario, Padre justo, de Agape Miravalle, Señor. Gracias porque sin duda, Padre Santo, tú has estado con ellos y sin duda continuarás. Te ruego ahora, bendito Padre, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que todos los que estamos aquí reunidos podamos comprender conforme al deseo de tu corazón la lección de hoy. Te ruego, Padre Santo, que hagas callar toda voz ajena en los aires, en la tierra y debajo de la tierra a la voz del Espíritu Santo. Toda voz que se opone a la voz de tu Espíritu, a tu palabra, sean enmudecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre justo, que nuestros pensamientos estén ligados a los tuyos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un saludo a Pacho, el que tiene al lado suyo. Y alejado, cara pálida, aleluya, cara tostada. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El versículo es muy importante: prestos o prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Esa palabra, esa expresión es clave para toda la guerra espiritual. Cuando nuestra obediencia sea perfecta. En la guerra espiritual va a haber ocasiones en que usted tendrá que hacer juicio y su obediencia se requiere que sea perfecta. Efesios capítulo 6 verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le voy a dar una introducción a mi mensaje bastante larga, así que voy a romper la regla de la homilética. Espero que me perdone. Las riquezas y las conquistas del reino de los cielos se obtienen de tres formas comunes o más comunes. Número uno, están las que se reciben de la misericordia de Dios. Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación ni mentira. Y luego número 2, las riquezas se obtienen por tu servicio al Señor, las riquezas del reino de los cielos. Lucas 10:7: y posad en aquella hora comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y la tercera, Primera Timoteo 5:18: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay riquezas del cielo que son dadas por la mera soberanía de Dios. Lo miramos en Santiago. Otras se obtienen por tu servicio al Señor. El obrero es digno de su salario. Y luego tenemos la tercera: están las que se obtienen en guerra. Hay riquezas del reino de los cielos que a menos que tú entres en guerra espiritual las desatarás para tu vida, porque alguien estará oponiéndose a que las recibas. Y tenemos en Josué 11:19: no hubo ciudad que hiciese la paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra.
La vida de Josué fue extraordinaria porque fue un hombre que liberó muchas batallas en favor del pueblo de Israel. Muchos de los ministerios o comisiones que Dios nos involucran en una guerra espiritual, que de no hacerla no cumpliremos con lo encomendado. En la mayoría de las ocasiones estas batallas llevan un largo tiempo, porque hay que luchar contra demonios muy poderosos que se resistirán a la derrota. Estos demonios están divididos en 4 jerarquías, ya se lo mencioné, Efesios capítulo 6, verso 12: principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Estas 4 jerarquías es una cantidad impresionante. Le describo. Los primeros, tenemos los principados. Este género demoníaco es muy poderoso. Son reyes y su dominio es ilimitado. En su poder son semejantes al presidente de un país, y en su organización están sujetos a un principado puesto por el mismo Satanás o a Satanás mismo, porque están en poder en el mismo nivel del diablo. No solamente el diablo es el más poderoso, él fue creado con toda sabiduría y con toda hermosura. La Biblia dice que el día que fue creado le fueron incrustados muchas piedras en su cuerpo. Y hay un hebraísmo que dice que el día que él fue creado, todos los instrumentos, dice Ezequiel, todos los instrumentos estuvieron apercibidos o listos, preparados. En el hebreo dice, todos los instrumentos te fueron incrustados el día de tu creación. Así que cuando ese perverso se movía, cuando antes de ser lo que es ahora, emitía sonidos con su cuerpo. La adoración debió haber sido espectacular, gloriosa, pero se corrompió y él es el primero de los principados en poder. Así que los principados están sujetos a un principado o al diablo. Y luego tenemos las potestades o poderes. Estos demonios en todo lugar del mundo tienen poder. El pecado del hombre es su fuente de poder. Las potestades están sujetos a un principado, y su poder hace caer en pecado a las personas cuantas veces quieran por causa de la debilidad de la persona. El mundo, la gente del mundo son quienes proporcionan este poder a las potestades. Es la debilidad del hombre la que hace que ellos tengan éxito en su trabajo. Tercero, tenemos los gobernadores de las tinieblas. Estos demonios operan por territorios y son muy parecidos a los principados, y tienen un territorio sujeto a ellos, y operan en todo lo que es liderazgo. Escuche, en los reyes de la tierra, en los presidentes de las naciones, en los gobernadores de los estados, en los alcaldes, y lo más triste, en falsos religiosos, en falsos líderes religiosos. Los gobernadores de las tinieblas son protectores de maldad y protegen muy bien a los líderes malvados. Y luego 4, tenemos las huestes espirituales de maldad. Estos demonios trabajan bajo un orden militar, y su mover es en todo lo que es maldad y pecado. Este tipo de demonios son estrategas militares y expertos en el espionaje, y la cantidad de ellos es espantosa. Tenemos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, y la cantidad de ellos es espantosa, grandísima. Le muestro Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aleluya. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Apocalipsis 12:13. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, autoridad, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La cantidad de los ángeles que están al pie del trono de Dios, millares de millares, habla de una cantidad indeterminada, y millones de millones habla de una cantidad indeterminada. No se puede exactamente calcular qué tanta cantidad de ángeles crearon. Ahora, lo curioso de esto es que millares de millares están sirviéndole a Dios. Tienen una comisión de parte de Dios en el universo entero. Ellos no solamente están en el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Ellos están dispersos por el universo entero, y millares de millares les sirven, y millones de millones asisten delante de Dios y le dicen: Señor, ¿en qué te puedo servir? Bueno, fuera que fuéramos así en la iglesia, pero tenemos que andar buscando a los obreros. De ellos, la tercera parte de estos millares de millares, o de esta cantidad indeterminada, falta la tercera parte.
Así que la cantidad de demonios en esta tierra es muy grande. Ahora, note bien que el poder o su poder de persuasión, el poder de persuasión de estas 4 jerarquías es muy grande. Tenga mucho cuidado, porque encontramos en lo que es principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, la mayoría de ellos son muy inteligentes, nos superan en capacidad. El diablo fue creado con toda sabiduría. Ellos nos llevan una ventaja muy grande. Nuestros ojos están muy limitados a lo que vemos, porque miramos solamente lo físico. Miramos a través de la luz que se refleja en las cosas creadas. Es lo más que podemos ver. A la mayoría de nosotros, raras ocasiones, Dios nos abre los ojos del entendimiento para ver al mundo espiritual. Pero ellos nos miran desde la tiniebla a nosotros que estamos en luz, y saben perfectamente todo lo que hacemos. Están siempre mirándonos porque ellos son espirituales o son espíritus y fueron creados antes que el mundo físico. Su capacidad es muy grande, así que el poder que tienen de persuasión es demasiado grande. Ahora, ¿hasta dónde llega el poder persuasivo de Satanás que engañó a estas 4 jerarquías demoníacas? Deberíamos tomarlo en cuenta. De repente hay cristianos que se burlan del diablo. Yo no haría semejante cosa. Él es muy capaz. Y sabe que la cosa es que ni siquiera el diablo muy probablemente nunca nos visite a nosotros. Una pura vez me visitó a mí en la iglesia y no quiere volver a sentir lo mismo. Y no es porque haya sido muy importante, él simplemente tenía tentación de conocer quién era yo, y vino y hizo estragos muy feos. Pero sabe que él es muy persuasivo y siempre nos manda de los demonios más simples. Pero si miramos, hermano mío, su capacidad y la forma tan destructiva en la que ellos han mantenido al mundo hasta hoy, y cómo ha ido avanzando su organización, debemos cuidarnos muchísimo del mover del diablo. Y estamos entrando en una recta final en la que usted mira Apocalipsis. Los demonios van a estar a la vista de los seres humanos y van a hacer grandes estragos. Van a atormentar a las gentes en el tiempo de la gran tribulación, y la gente va a desear morirse y la muerte no va a llegar a ellos. Hoy en día tenemos un control, un cierto límite, porque el Espíritu de Dios está aquí en la tierra. Él está con nosotros, pero cuando Él desaparezca, las cosas se van a poner muy feas. Muy bien, las huestes espirituales de maldad se despliegan a través de 4 grupos. Número 1, ejércitos o tropas. Estos van bajo el mando de un general o un rey. Y luego 2, batallones. Estos son muy parecidos al ejército de infantería humana, y atacan por tierra y los comanda lo que es similar a un teniente coronel. 3, tenemos las bandas armadas. Estos son merodeadores y saqueadores. Su influencia en la sociedad la encontramos en los secuestradores, narcotraficantes, en las guerrillas y en todo el crimen organizado, y obedecen a un líder. 4, tenemos los comandos. A la cabeza de estos va un capitán o comandante. Estos trabajan arduamente contra la iglesia y son expertos en el espionaje. Su comisión contra la iglesia es a muerte, y si no tienen la victoria, ellos no pueden regresar a su fortaleza. No tienen permiso de volver. Estos son la élite del combate. Es este tipo de demonios, los comandos, son los que están siempre en contra de la iglesia. Hay ocasiones en que tenemos que provocar confusión alrededor de la iglesia, en tiempos de guerra espiritual, en tiempos de cuando tenemos la planeación de una cruzada de evangelismo, por ejemplo, o vamos a hacer ciertas actividades en las que sabemos que el diablo se va a oponer. Tenemos que enmudecer todo y ensordecer todo oído alrededor de nosotros, porque los comandos son expertos en el espionaje dentro de la iglesia, y muy comúnmente se meten dentro de la iglesia a través de cuerpos humanos, sean visitantes o cuerpos de falsos cristianos. Son expertos y siempre están escuchando lo que el pastor dice, los planes que hay de la iglesia, para luego destruirlos. Están siempre buscando a una persona débil en la congregación para atacar por medio de él. Son expertos y no pueden regresar si no tienen la victoria. Muy, muy tremendo. La apariencia de estas 4 jerarquías demoníacas es muy variada y grotesca. He visto de todo. Muy variada y grotesca. De repente hay unos gigantones enormes, 6, 7 metros, impresionantes, y uno se mira chiquitito y dice que le entre el Señor, aleluya. Pero cuando Dios te envía al campo de batalla, eres tú quien tiene que enfrentar la situación. Pero sabe que no importa qué tan grandes y qué tan grotescas es su apariencia, todos terminan siendo doblegados en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el poder sobre todas estas cosas. Y los tiempos que estamos viviendo, que se avecinan, ya están difíciles. La iglesia que va a brillar en este mundo va a ser la verdadera iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay demonios que están muy fuertes.
sus músculos parecen de hierro. Algunos tienen cuernos retorcidos, algunos de ellos muy largos, otros tienen cabellos como de carne, las cuencas sumidas, y sin embargo tienen ojos. Hay de todo. Hay unos enanitos muy malos. Hay de todo, de todo. La apariencia es grotesca y horrible. Ahora, se preguntará, ¿cómo sabe el pastor eso? Aleluya. Tengo 3 fuentes que me han dado la información. Número 1, la Biblia. Daniel capítulo 10 verso 13. Mas el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de vuestros principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Encontramos aquí en la palabra de Dios, es un asunto que tiene que ver con Israel, pero el mundo espiritual, la guerra espiritual en el mundo espiritual es real, o la guerra espiritual de la iglesia es real. Aquí tenemos a Daniel interesado en saber, porque llegaba el tiempo en que Jeremías había profetizado acerca de los 70 años de la cautividad, y dijo a Daniel, hoy es el tiempo. Y Daniel empieza a orar a Dios, a buscar a Dios para tener la respuesta. Le dijeron, Daniel, tú eres muy amado. Desde el día en que te dispusiste tu corazón para buscar a Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe de Persia se me opuso 21 días. 21 días, y a veces decimos, sale en el nombre de Jesús, y pensamos que ya, y que si no sales falto de fe. 21 días estuvo Gabriel peleando contra el príncipe de Persia. Si no viene Miguel, el principal príncipe de Israel, a ayudarle a Gabriel, el informe del cielo no llega a ese hombre. Y Daniel persistió 21 días, pasaron, no hay respuesta. Dios no me escucha. Sí escucha. El problema es que hay una batalla espiritual que tienes que esperar que se libere. La mayoría de los cristianos nos rajamos, perdone que diga así con esta palabra mexicana, antes que venga la victoria. Cesamos de orar porque pensamos que Dios no oyó, no me quiso oír. No. Hay una batalla espiritual alrededor de tu oración. Espera. Y la Biblia habla de estas cosas. Jueces 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. La guerra espiritual es real, y Dios usará los elementos de la forma que Él quiera para darnos la victoria. Somos personas espirituales. Desde el momento en que nacimos ya no somos personas físicas, somos personas espirituales que están teniendo una experiencia física. Tenemos que entender este término. Aleluya. Josué 10:11. Mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Tremenda batalla, del cielo cayeron pedradas. La guerra espiritual es real. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. La Biblia nos habla de una batalla espiritual continua en las regiones celestiales a favor de los seres humanos, y muy especialmente a favor de la iglesia de Jesucristo. Ahora, Romanos capítulo 1 verso 20. Porque las cosas invisibles, repita conmigo, invisibles, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia nos da un informe muy claro de que hay una batalla espiritual continua en las regiones celestiales, de que hay un reino espiritual que le pertenece o sirve a Dios, y que hay un reino de las tinieblas, también es espiritual, y están en pugna constante. Ahora, Pablo dice que las cosas que no se ven de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible por medio de las cosas que están hechas. Pues cuando vemos a la gente cómo actúa, qué es lo que pasa alrededor del mundo, qué es lo que pasa contra la iglesia, contra mi propia familia, sabemos que detrás de lo que detrás de lo que podemos ver hay algo que no estamos viendo, que está moviéndose en contra de nosotros. Todo lo que es invisible se echa de ver o se discierne por medio de lo que está visible. De modo que no tienen excusa. Si dijéramos, no entiendo lo que la Biblia dice, bueno, entonces dale un vistazo al mundo.
a las circunstancias, porque ellas te dirán. La segunda fuente que tengo de información, Jeremías, es la revelación de Dios. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo los habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías 33:3 clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La revelación de Dios es otra fuente de información por medio de la cual aprendemos las cosas de la guerra espiritual. Dice en Jeremías 23, dice: pero si ellos, hablando de los profetas falsos, hubieran estado en mi secreto, si ellos me hubieran buscado y hubieran estado en comunión conmigo en ese lugar reservado en el que solamente se escucha mi voz, habrían entendido lo que yo les quería decir y le habrían hecho entender a mi pueblo lo que tenía que decirles. Jeremías 33:3 clama a mí y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La mayoría de los cristianos nos movemos por intuición. No es así en la guerra espiritual, no funciona. Tienes que tomarte el tiempo que sea necesario para estar en la presencia de Dios, para poder escucharlo. La voz de Dios puede ser audible o puede venir a tu inteligencia, puede hablar a tu espíritu y tu espíritu hablar a tu entendimiento, pero Dios habla de tal manera que no deja duda en ti. Y entendemos las cosas que son del Espíritu. Claro que sí, nacimos del Espíritu Santo. Necesitamos tomar el tiempo, queridos hermanos, para tener la revelación de Dios. Tenemos la primera fuente para aprender qué es lo que hay en el mundo espiritual, la Biblia. Ella es infalible, es la infalible palabra de Dios, indestructible palabra de Dios. El Antiguo Testamento, dice Cristo, todo del Antiguo Testamento se cumple. O sea que el Antiguo Testamento es indestructible, el Evangelio es eterno. No hay guerra, hermano mío, pero ocupamos esa paciencia que se requiere para tener la información de parte de Dios. Y luego, tercera fuente de información, los demonios hablan. Job capítulo 1. Un día se presentaron los hijos delante de Dios, entre los cuales también venía Satanás, y se comunicó con Dios. ¿No es verdad? Lo mismo hablan con nosotros. Aunque son hijos del padre de mentira y son muy mentirosos, cuando los sujetas a la verdad dicen grandes verdades. En el capítulo 3 de Génesis encontramos al mismo diablo, la serpiente, hablando con Eva. Hubo una conversación entre ellos. En primer libro de los Reyes, capítulo 22, verso 22, Acab y Josafat se unieron para la guerra, y había ahí 400 profetas que le estaban profetizando: ve, sube contra Ramot de Galad y la tomarás, Jehová está contigo, bla, bla, puras palabras buenas. Y luego dice el rey Josafat: oye, Acab, no hay otro siervo de Dios, esto me parece raro que ninguno, todos profetizan bien bonito. Y Josafat tenía algo de discernimiento. Él entendía que algo estaba mal. Dice: no hay otro porque podamos consultar a Jehová. Dice: sí, hay un tal Micaías, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza lo que yo quiero. Aleluya. Dijo: llámenlo. Y lo trajeron. Y luego llegaron los soldados y le dijeron: Micaías, todos los profetas profetizan buena ventura al rey, haz lo mismo, haz como ellos. Y este hombre fiel dijo: no haré lo que me estás pidiendo. Lo que Jehová me diga que diga, eso voy a decir. Y luego llega Micaías: oh, rey Acaz, y tú, Josafat, suban a Ramot de Galad y van a prosperar. Y luego me imagino que fue muy irónico, porque volteó a Acab con Josafat y le dijo: no te dije que no me profetiza bien. Se está burlando. Y luego Micaías le dijo: oh, ¿quieres conocer la verdad? Pues yo miraba a Israel como oveja sin pastor, y muchos ángeles estaban rodeando al Señor. Y el Señor decía: ¿quién inducirá a Acab para poder matarlo? Con palabras mías, aleluya. Y un espíritu se coló y le dijo: yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y empezó ese demonio a poner palabras en la boca de los profetas, y Micaías no lo pudo tocar. ¿Sabe qué? Los demonios hablan. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, verso 1, Satanás incitó a David contra Israel para que levantara censo, y hubo una mortandad. La voz del diablo le estuvo hablando a David, a ese gran hombre de Dios, y erró.
El capítulo 4 del Evangelio de Mateo, tenemos el gran descaro de Satanás hablando con el Señor Jesucristo, tentándolo. ¿Sabe? Los demonios hablan. Así que ¿de dónde es estas cosas? Los demonios hablan. ¿De dónde conozco la organización? ¿Cómo están organizadas estas 4 jerarquías demoníacas? Los demonios hablan, Dios habla. Tenemos evidencia en la palabra de Dios. Solo que se requiere tomar el tiempo. Ahora, no hay que temer. Si Dios te llama a la guerra espiritual o a la intercesión, Él abrirá los ojos de tu entendimiento. Ahora, es una pena, queridos hermanos, que tantos brujos y hechiceros tengan más conocimiento del poder de Dios que muchos cristianos. Uy, de veras, es de una pena. Ahora, yo sé que la desventaja numérica o la desventaja contra demonios en número es muy grande, demasiado grande. ¿Por qué razón? Porque mire, hay un grupo grande, hablando de la iglesia de Cristo en toda la tierra, de pastores que están en contra de la guerra espiritual. Algunos de ellos se mofan, que no es necesario hacer la guerra espiritual. Está bien, yo entiendo que no hagan la guerra espiritual, lo entendemos perfectamente, pero ¿por qué reírse de aquellos que hemos sido llamados a hacer estas cosas? ¿Por qué digo que la desventaja es muy grande? Mire, si en número de humanos y de demonios, la raza humana desde que existe no ha podido superar la cantidad demoníaca. Así que la batalla espiritual en contra de los demonios, la batalla espiritual de aquellos que hacemos la guerra espiritual en contra de los demonios es muy grande. La diferencia es muy grande, porque si dentro de la iglesia de Cristo solamente unos cuantos hacen la guerra espiritual, eso hace mayor la desventaja. Ahora mire, le tengo una buena noticia. Primera de Juan capítulo 4 verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es la razón por la cual no nos acobardamos. Y las cosas se ponen feas en ocasiones, sí, pero esa es la razón por la cual no nos acobardamos. Segunda cosa, Mateo 16, 18, razón de importante: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando el Señor estaba hablando con el apóstol Pedro y le dijo: tú eres Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay quienes dicen por ahí que Pedro es el cimiento de la iglesia. Está bien, cualquiera que quiera tomar esa verdad, no nos oponemos a eso. Ya es su suerte. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo: tú eres Pedro y yo soy la roca? Si nosotros no entendemos que la iglesia del Señor Jesucristo es tan digna, tan grande, tan valiosa, si no entendemos el principio del por qué Cristo murió por nosotros, entonces vamos a decir: está bien, Pedro es el cimiento de la iglesia. O sea, es completamente ilógico pensar que Pedro es el cimiento de la iglesia, porque poquito más adelante que le dijo esto, Pedro negó al Señor. O sea, Cristo no iba a edificar su iglesia sobre un humano. No, ningún ser humano tiene la capacidad de liderar tan grande iglesia. Ningún ser humano tiene la capacidad de soportar el peso tan grande que significa un pleito continuo contra la iglesia. Ningún ser humano puede. Cristo fue el que murió, Cristo fue el que nos redimió, Cristo es el que nos sostiene. Y dice: las puertas del infierno o las puertas del Hades no van a ganarnos. Los hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Está escrito ya, queridos hermanos. O sea, si Dios nos llama, hay que entrar en el campo de batalla con valor. Salmo 34, 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Punto. 3 razones importantes para que, si usted lo llama el Señor a la guerra espiritual, hágalo, no se eche para atrás. Muy bien, quiero compartirle 3 puntos, una hora nomás, 3 de mi mensaje. Son 4, pero espero nada más 3. La primer batalla espiritual es contra ti mismo. Es la primera batalla. Si quieres tener éxito en la guerra espiritual, tienes que enfrentarte contigo mismo.
Esa será tu mayor victoria, porque un buen guerrero, un buen intercesor, un buen soldado de Jesucristo es el que se derrota primero a sí mismo. Después de esto estarás listo para enfrentarte con tu enemigo, te lo aseguro. En la guerra espiritual te darás cuenta que tu peor enemigo y de quien más debes cuidarte es de ti mismo, o sea, de tu carne. No se imagina la cantidad de personas que se emocionan con la guerra espiritual y la cantidad tan grande que le entran y se caen, porque no quieren luchar contra sí mismo. Si queremos tener éxito en el campo de batalla espiritual, tenemos que derrotarnos a nosotros mismos primero. Si no, no va a haber éxito. Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Tan simple como eso. Colosenses capítulo 3 verso 5: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Mire, la carne, hermano mío, es tan complaciente, desea ser complacida 24 horas al día. Como cristianos que hemos sido redimidos, nuestra carne tiene momentos en que aún anhela la presencia del Señor, pero la carne se sacia tan rápido de Dios. Pero todo lo demás que significa placer es insaciable. ¿Por qué razón? Porque fuimos tomados del polvo de la tierra. Nuestra afinidad, la afinidad que mi carne tiene con este mundo es total. Dice Pablo: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si nosotros nos dejamos guiar por la debilidad de nuestra carne, cuando menos acordemos vamos a estar cosechando carnalidad o corrupción en nuestra vida. Y créame, ni la carnalidad y mucho menos la corrupción serán un buen poder en contra de la batalla, en el campo de batalla, perdón. No funcionan, no sirven. Entonces Pablo da un consejo sencillo: haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación está muy descartada de la iglesia, ¿verdad? Porque la mayoría no lo hace. Impurezas, tenemos un serio problema. Las impurezas pueden entrar por los ojos, en lo que miras. Tienes que ser sabio para tratar con tus ojos. Cristo dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Y un buen intérprete de la Biblia te dirá: sácalo. Sí, porque a veces los hombres jugamos un papel mejor que el de Dios. No, Señor, lo que el Señor quiso decir es que si tu ojo derecho te es problema, que te voltees. No es cierto. En griego, como quieras, dice sácalo, métele el cuchillo y sácalo. Nadie quiere hacer eso. Las impurezas entran por la mente. Cuando le damos libertad a los pensamientos de venganza o alguna fantasía inmoral, entra impureza en nosotros. Las impurezas entran a través de los oídos. De pasada, si usted tiene un compañero que es bien deslenguado, cuando llegues a tu casa, dile: padre, saco toda la basura de mis oídos, que ese hombre habló delante de mí. Y luego, pasiones desordenadas. Sí, como si en el cristianismo no se dieran las pasiones desordenadas. Déjeme darle nomás una por amor de Dios. Está la señora al término del día, sentada en su sofá, por fin, aleluya. Prende su televisión, bueno, ahí haréis con el control, ¿eh? Y va a ver su novela, la de Juan Querendón, aleluya. Y se atraviesa el chiquillo, él es inocente, aleluya. Y la mamá: quítate, que la piel de burro no es transparente. Es el único momento que tengo para divertirme y te me atraviesas. Yo sé que está harta del trabajo del día, yo lo sé. Esta es una pasión desordenada. Aquello que se quiere tener a costa de. Amén. Malos deseos. No todo lo que deseamos es bueno. Avaricias, que es idolatría. Bueno, el punto es ese: no le des a la carne lo que te pide. En la guerra espiritual es necesario que tu espíritu gobierne tu carne, porque la carne es débil y en nuestro espíritu está todo el potencial que necesitamos para la guerra. Cristo dijo, Mateo 26:41: el espíritu a la verdad está dispuesto. Habla de nuestro espíritu, pero la carne es débil.
Ese versículo tenemos que tomarlo tan en cuenta nosotros, porque en la guerra espiritual nuestro espíritu es el que tiene el potencial para hacerlo. Nuestro espíritu tiene la palabra que se tiene que declarar en el momento preciso. Nuestro espíritu escucha la voz de Dios hablándonos a nosotros. En muchas ocasiones nos movemos casi instantáneamente a la voz de Dios. Si la carne te dice eso es ridículo, no lo vas a hacer. La carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto. Ahora quiero decir algo importante. En tu espíritu tienes 4 cualidades. Tu espíritu tiene 4 cualidades que no debes descuidar nunca, mucho menos si eres llamado a la guerra espiritual. Nuestro espíritu tiene 4 cualidades que, bien nutridas, serás un cristiano que le sirve a Dios al 100% en todo. 2 Timoteo 1:7 dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Job capítulo 38 verso 36. ¿Quién puso sabiduría en el corazón y dio al espíritu inteligencia? Ve, son 4 cualidades que tiene nuestro espíritu. El suyo y el mío tiene estas 4 cualidades. El poder del que habla el apóstol Pablo a Timoteo es el mismo poder de Dios. O sea, es el poder de Dios delegado en tu espíritu. Y poder de Dios es la habilidad de poder hacer cualquier cosa. Está en nuestro espíritu. ¿No se le hace glorioso? Y luego, amor. En nuestro espíritu tenemos el amor perfecto. El amor agape es el amor incondicional. Note bien que a la luz de la palabra de Dios el amor nunca pierde una batalla. Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su espíritu que nos ha dado. En el más al original, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro espíritu por su espíritu que nos ha sido dado. Nosotros tenemos el amor perfecto para amar. Pero observe, los cristianos, incluyendo los cristianos como la gente del mundo, somos muy selectivos en nuestra forma de amar. ¿No es verdad? De acuerdo a cómo me trates, te trato, aleluya. Usted sabe, ¿no? Ese gruñidito por dentro. De repente uno mira a una persona, primero lo escanea, a ver si es digno de tu amor. Dios no es así. Dios no ocupa pasar el escáner, Él quiere a buenos y malos. Y nosotros necesitamos, hermano mío, para que nuestro espíritu esté en su máxima capacidad, amar sin distinción. Y dominio propio. Esa otra cualidad que tiene nuestro espíritu es sencillamente la capacidad de mantener de mantener bajo control todas las emociones humanas. Si nuestro espíritu tuviera esta capacidad al 100%, no había de depresión dentro de la iglesia de Jesucristo, ni ansiedades. No padeceríamos el gran estrés que de repente golpea tan duro. Dominio propio es la capacidad que mi espíritu tiene de mantener en sujeción todas mis emociones. Y la inteligencia, como dijo Salomón, es como el dinero, sirve para todo. ¿Ves? Son 4 cualidades que tiene nuestro espíritu. Entonces, ¿de qué manera yo puedo mantener estas 4 cualidades en mi espíritu al tope? Lea la palabra de Dios. Cuando envíe la palabra a su alma, a su espíritu y a su corazón. Léala audiblemente, le recomiendo. Todos los días leo audiblemente la Biblia 1 hora, todos los días, audiblemente. Como me escucha hablar, así leo la Biblia todos los días. Todos los días envío su palabra a cada molécula de mi ser, a cada célula de mi cuerpo. Todos los días le envío al torrente sanguíneo. Todos los días envío la palabra a mi cerebro, a mis neuronas. Todos los días envío la palabra a mi espíritu y a mi alma, todo el tiempo, audiblemente. Yo no tengo vergüenza de hacer eso. Y si a alguien le parece raro, ese es su problema. Yo no tengo problema con eso. La palabra es viva y eficaz. Ore, hable con Dios, dé libertad a su espíritu. No tenga temor de decirle: espíritu mío, busca a mi creador. No está fuera de razón, lea la Biblia. Aleluya. Asista a la iglesia, sirva al Señor, obedezca a Dios. Esas cosas harán que su espíritu se mantenga
en poder, en amor, en dominio propio, en inteligencia, al 100%. Y será completamente útil en la guerra espiritual. ¿Sí? Cuando el espíritu del hombre alcanza esta plenitud, entonces tu espíritu gobierna tu carne. Cuando miramos en el huerto del Edén, cuando Adán pecó contra el Señor, se dice que ellos no, la dice la Biblia que ellos no miraban su desnudez. Eso quiere decir que un halo de luz los cubría. Ese es el gobierno del espíritu sobre la carne. Pero cuando Adán pecó, la carne absorbió el espíritu y la carne gobernó. El espíritu quedó oculto y la carne salió a la luz y miraron qué pasó. Aleluya. Antes éramos espíritu, alma y cuerpo. Se invirtieron los términos. Ahora es cuerpo, alma y en lo más oscuro, oculto el espíritu. Y miraron que estaban desnudos. Cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu fue el que nació de nuevo. Los demás siguen envejeciendo. Así que si queremos que nuestro espíritu esté al máximo, su máximo potencial, necesitamos nutrir nuestro espíritu y permitir que nuestro espíritu gobierne la carne. ¿Cómo podemos hacer eso? Dándole libertad a mi espíritu de gobernar mi carne. Aprende a escuchar su propio espíritu. Mire, en el alma se encuentran los afectos y las emociones. Damos y recibimos amor. Ofendemos y somos ofendidos. Y en el alma se encuentra la voluntad o el famoso yo. Así que yo soy quien decide a favor de mi espíritu, a favor de mi carne. Yo soy el alma, yo soy el que decide a favor de Dios, a favor del diablo. Yo soy el que digo si voy al cielo, voy al infierno. Ve, el yo es muy peligroso. Entonces cuando yo decido alimentar a mi espíritu, estoy decidiendo que mi espíritu gobierne mi carne. Cuando yo le digo a mi espíritu, espíritu mío, te doy libertad de la frialdad de mi carne, yo mismo estoy sujetando a mi carne. Ahora te quedas hincadita, aleluya. Ahora sirves al Señor, a lo que la Pablo decía. Amén. Pablo era un hombre disciplinado. Golpeo mi cuerpo, lo sujeto a servidumbre. Y de repente dice, ya no vivo yo. En Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego se mete en disciplina, golpea el cuerpo, no es que lo flagelara, no, lo sujetaba a la voluntad de Dios. Y de repente miramos que el apóstol Pablo dice, ya no estoy vivo, ya el que vive en mí es Cristo. La vida de Cristo me ha absorbido por completo. Muy bien, ese primer paso se empieza nutriendo nuestro espíritu, porque en él está la capacidad para la guerra espiritual. Un buen guerrero es el que se atreve a mirar dentro de sí mismo y tiene cuidado de sí mismo día a día hasta el día de Jesucristo, porque sabe que mientras esté en este cuerpo de carne no será perfecto. Un buen soldado de Jesucristo suplica, Señor, déjame verme como tú me ves. ¿Sabía que para eso se necesita valor? La mayoría de los seres humanos, incluyendo los cristianos, no deseamos que se vea nuestra desnudez. No me refiero a la desnudez física, eso ya no importa. La mayoría ocultamos nuestras debilidades. No queremos que se sepa. Pero si queremos entrar, si vamos a entrar en el campo de batalla, que sea porque Dios te mandó. Y si vas a entrar en el campo de batalla, necesitas conocerte, cuidarte día con día hasta el día de Jesucristo. Este es un asunto de 24 horas al día, todo el año. Entonces cuando una persona cuando un cristiano se atreve a decirle, Señor, por favor permíteme verme como tú me ves, créeme, cuando Dios te abra los ojos y te muestre quién eres, te vas a avergonzar de ti. Aleluya. Estamos hablando de la primera batalla es contra ti mismo. Esa es la más grotesca. Lo demás cae muy fácil, porque los demonios se sujetan al nombre de Jesucristo. Yo me sujeto si quiero. Si quiero me sujeto, y si no quiero, no quiero. Pues y punto, soy yo total. Se le conoce la impotencia del omnipotente. Dios no puede con tu voluntad. Esa es la impotencia del omnipotente. Señor, no quiero. Amén. Entonces, que Dios nos permita vernos es muy necesario. De entrada, cuando yo me miré, me decepcioné. En serio, muy feo. Lloré en la presencia de Dios y dije, por favor, ten misericordia de mí. Soy un pastor, aleluya, el líder de Centro Cristiano Agape. Y es muy feo. Ahora mire, cuando Dios te mira a través de ti mismo. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová
es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, Dios tomará tu propio espíritu y lo usará como una lámpara dentro de ti e iluminará cada rincón y se detendrá donde haya una debilidad. Y no podrás decir que no, porque no fue el pastor, no fue la esposa del pastor, no fue el hermano, no fue la hermana, ese hermano que tiene el sangroncito para exhortar, aleluya. No fueron ellos, fue el Señor tomando tu espíritu. Y no puede uno decir que no, porque sabes que está ahí. Es eso. Dios que toma nuestro propio entendimiento y nos da un recorrido de todo nuestro ser para señalar las áreas que son débiles. Ahora también Dios te señalará aquellas virtudes que tú tienes y las exaltará, porque Dios es bueno. Pero es necesario. Tenemos otra opción. Si no quieres que Dios te examine, que Dios te escudriñe, hazlo tú mismo. Segunda de Corintios capítulo 13 verso 5 dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una persona reprobada es una persona que no entiende quién es Jesucristo. Tenemos dos opciones: o permitir que Dios nos examine, o hacerlo nosotros. Le recomiendo la primera. En la segunda, examinarnos a nosotros mismos es una invitación o una exhortación a que hagamos un examen minucioso de cómo estamos nosotros en relación con Dios. Lo pondré más sencillo: póngase un espejo usted y otro espejo a Dios y compare. Aleluya. Y ahí no erramos. Y te vas a dar cuenta que Dios va a necesitar hacer una obra contigo día con día. Créeme, lo va a lograr. A menos que usted no quiera, Dios no logrará. Y luego necesitamos conocernos, porque aún no somos perfectos. Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si no luchamos contra nosotros mismos con determinación, puede ser que caigamos heridos en el campo de batalla. He visto a hombres que eran promesas en el Señor y que no nos escucharon, y algunos de ellos ya no están vivos. Aleluya. ¿Serio? Entonces dice la Escritura que estando persuadidos o convencidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mire, cuando uno entra en la guerra espiritual, siempre te vas a dar cuenta que Dios siempre va a tener que hacer correcciones en tu vida. Han pasado muchos años y Dios sigue corrigiéndome cada que es necesario y enseñándome cada que es necesario. Y he tenido batallas espirituales en lo alto, muy en lo alto, y en lo bajo, muy en lo bajo. Y ¿sabe qué? Todavía la obra de Jesucristo no ha sido perfeccionada en mí. La obra de Dios no ha sido perfeccionada, porque hasta que descienda Jesucristo y transforme mi carne, entonces se dará la última pincelada. La obra fue terminada. Necesitamos, hermano mío, le digo muy rápido que cómo necesitamos primero luchar contra nosotros mismos. Y prácticamente luchar contra nosotros mismos es rendirte a la voluntad de Dios. Que Dios haga la obra en ti. Segundo, el soldado intercesor está bajo autoridad. Un buen soldado de Jesucristo obedece las órdenes y los consejos que se le dan. No se mueve bajo su propia prudencia, intuición o deseo, sino bajo las órdenes de su comandante supremo. Amén. El apóstol Pablo nos da sabios consejos que de no seguirlos podemos ir al fracaso. Dice el apóstol Pablo, o Pablo aconseja tomar la fortaleza de Dios. Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que un cristiano se fortalece en el poder del Señor y de su fuerza? ¿Cómo se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza?
hermano mío, diciéndolo, declarándolo. Cada vez que venimos a la casa de Dios, entramos en la adoración, o cuando nosotros necesitamos específicamente la fortaleza de Dios, llegamos en oración. Padre Santo, te ruego, permíteme estar ante tu presencia. Un ejemplo nada más. Y Dios le da acceso en el nombre de Jesucristo y empieza su comunión con Él. Y de repente usted le dice: Señor, me fortalezco en ti. Tú eres mi fortaleza. El estar contigo en adoración me fortalece, Señor. Tomo del poder de tu fuerza para mí, Señor. Lo necesito para el campo de batalla. ¿Cómo debo conducirme? ¿Qué debo hacerlo? ¿En qué momento debo moverme? Ese es el poder de la fuerza de Dios. Declarándolo, dígalo, pídalo. Señor, tócame para que ya fortalecido. Es tan sencillo. No hay mucha teología en esto. No. El intercesor debe saber que hay un día malo. Siempre hay un día malo. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. En la guerra espiritual, o la intercesión, la guerra espiritual es parte de la intercesión. Siempre vienen días malos. Le voy a decir algo serio: son más los días malos que los buenos. Pero los buenos superan por mucho los días malos. De repente viene un día malo. Cuando la Biblia se refiere a un día malo, se refiere a una temporada, un tiempo difícil. Y permaneces firme, haciendo lo que el Señor te dijo que hicieras, intercediendo, derribando argumentos, derribando altiveces, tratando demonios aquí y allá. Y cuando menos acuerdas, pasa ese tiempo difícil. Y viene ese tiempo de remanso, de suavidad, en el que disfrutas todo te sale bien. Llegas a la casa y hasta tu esposa te tiene una sopita caliente, aleluya, una Coca-Cola sudando, y todo está bien, aleluya. Y de repente se viene otro tiempo malo. En el ministerio de la intercesión tienes que aprender a vivir día con día, de acuerdo a cómo se den las situaciones. Pero una vez que termine el día malo, tú sigues firme, listo para el que sigue. Así de sencillo. El intercesor, el soldado de Jesucristo, debe vestirse de singular vestidura. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanzas del griego dice me odia. La armadura de Dios, no creo que tenga tiempo de explicarle más adelante, es un estilo de vida más que algo simbólico. Cuando usted vive un estilo de vida, se va a dar cuenta que la armadura de Dios está siempre en usted. Amén. El intercesor debe tener en cuenta que Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Mencioné principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Si nosotros, hermanos míos, no estamos conscientes de cómo es o contra quién es esta lucha, vamos a hacer la lucha contra seres humanos. No se imagina la cantidad tan grande de cristianos que yo los he visto reaccionar tan descomedidamente, aún con sus propios hermanos en Cristo, porque no se dan cuenta qué es lo que está moviendo la voluntad de las personas. Ahora, ¿el diablo puede mover la voluntad de un cristiano? Pregúntaselo a la Biblia. Ya miramos que el diablo incitó a David contra Israel, y David cayó en la trampa. Cuando Cristo le dijo a los discípulos: me van a crucificar, dijo Pedro: no te pase semejante cosa, Señor. ¿Cómo crees? Y Cristo le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Al gran apóstol Pedro, bajo la influencia del diablo. Sí, Señor. En el patio del sumo sacerdote, yo no conozco al tal por cual.
Y el apóstol Pedro diciendo malas palabras. Y el apóstol Pedro maldiciendo. Si piensas que el diablo no logra influir la voluntad de los cristianos, estás equivocado. El diablo lo sabe hacer. Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre. De repente vemos un vecino que es más malo que el diablo, aleluya. No hay nadie más que el malo que el diablo, pero pensamos que es más malo que el diablo. Y duro con el vecino. Tranquilo, déjalo en paz, que te deja ahí la basura, júntala y tírala. Ataca lo que está detrás, porque es quien lo está levantando en contra tuya. Aleluya. Y de repente miramos a personas tan cautivas que tú dices, ese no se merece que yo interceda por él o que haga la guerra espiritual por él. Hermano mío, si Dios te manda, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. ¿Qué nos supone que tenemos el amor agape nosotros? Oh, claro que sí. Uy, caray. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Esa es la batalla de la que yo le estoy hablando. El intercesor, el soldado, no hace la guerra espiritual por intuición, por curiosidad. Como él quiere, él obedece órdenes. Obedecemos órdenes. Eso es todo. Y mire, Dios no te va a ordenar nada que no puedas hacer. Y no te va a ordenar que hagas algo en lo cual Él no se involucre contigo. No hará nada contigo que no esté conforme a tu capacidad humana. No lo hará. Y lo que sea necesario te llevará más arriba, porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos bien en alto. Aleluya. 3. Un buen soldado sabe mover el cielo y aprovecha el mover del cielo. Un buen soldado sabe que si la tierra se mueve, el cielo se mueve y toma ventaja. Tenemos que estar en sintonía, en armonía con el cielo. No importa, hermano mío, que tengas que hacer el ridículo en algunas cosas o que no te suenen del todo lógicas. Nosotros no nos movemos por lógica, nos movemos por fe. Dice la escritura que no andamos ni por sentimiento ni por vista, sino por fe. Lo que está escrito está por encima de lo que yo pueda sentir. Ezequiel capítulo 6 verso 11. Voy tan rápido que a ver si no lo mareo. Así ha dicho Jehová el Señor. Esto es muy importante. Así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie. Y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Tenemos a un profeta al cual Dios le está ordenando en el cielo que haga un acto profético. Yo considero mucho a esos hombres, porque Dios los hacía hacer cada cosa. Aleluya. ¿Cómo nos miraríamos ahí en frente de la catedral, verdad? Así le hacían. Por andar palmoteando con mi mano. A mí se me cayó la botella. ¿Qué les pasaría a ellos? Pero es un cuadro fantástico, ¿no cree? Pero así ha dicho Jehová. Ya se vino para acá. Ahí está. Así ha dicho Jehová. Y luego mire, Ezequiel 21:14. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra. O sea, aplaude. Y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto a espanto de espada. Dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha, hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas, y yo también bateré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira, yo Jehová.
El cielo y la tierra están en concierto. Dios del cielo dice a Ezequiel: bate con tu mano y golpea con tu pie y di: ¡ay por todas las abominaciones de Israel! Así ha dicho Jehová: con espada caerán, morirán así, morirán asado. Uy, ¿no le parece ridículo? El asunto es que cuando llegó el tiempo, lo que Dios dijo se cumplió. Porque es así dijo Jehová, no así dice Ezequiel. Ezequiel palmotea, hiera a la derecha, hiera a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas, y yo también lo haré. Y haré que mi ira repose y se cumplirá lo que yo he dicho. Si el cielo se mueve, la tierra tiene que moverse. Ese es el punto en la guerra espiritual. No importa cuán ridículo parezca. La guerra espiritual no es cosa de este mundo. Pero si no lo hacemos, hermano mío, no vamos a ver la batalla. La victoria, perdón. Eliseo, mire, Eliseo y el rey Joás. Segundo de Reyes 13:14. En su casa lea estas palabras escrituras, porque no tengo tiempo para entretenerme más tiempo en ellas. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó entonces el arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso en su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación de Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir: toma las saetas. Luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Un principio bíblico tan extraordinario, que viene el hombre de Dios con serios problemas. Tenemos a Siria en contra de nosotros. ¿Qué hacemos, profeta? Entonces el profeta dijo: toma un arco y unas saetas. Y llegó a la ventana, entesa el arco, y Eliseo puso sus manos y luego profetizó: saeta de salvación contra el rey de Siria. Tira. Y tiró, ¿qué le gusta? 100 metros, un buen tiro de un arco. Y cayó adelantito. Pero en el reino de los cielos pegó en el corazón de Siria. ¡Pah! Dijo: ahora toma las saetas y golpea la tierra. El rey tuvo fe para lo primero, a lo segundo le sintió ridículo. 3 golpecitos le dio. Y el profeta está enojado. Al dar 5 o 6 golpes, los barres por completo, no queda ni un sirio. O sea, haces desaparecer la nación siria. Pero ahora solamente 3 veces lo derrotarás, porque te faltó fe. ¿Te sentiste ridículo? Muy bien, carga con la pena. Aleluya. ¿Ves? Si la tierra no se mueve, el cielo no se moverá. Si el cielo se mueve, tienes que aprovechar el mover del cielo. Si tienes fe y te mueves, harás que el cielo se mueva. Fue lo que pasó aquí. Aleluya. El profeta Isaías ya destruyó Babilonia. Isaías 14:22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos, en lagunas de aguas, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Lea en casa Jeremías 51 y Apocalipsis 18:2, donde Babilonia. En Jeremías 51 también miramos otra profecía de lo que Isaías dijo acerca de la destrucción de Babilonia. En Apocalipsis 18:2 encontramos Babilonia convertida en lagunas, en la guarida de chacales, un desastre. Pero eso ocurrió muchos siglos atrás. Ellos lo dijeron:
Barreré a Babilonia con escoba de destrucción. Imagínense al profeta como Cantinflas, aleluya. Pero el asunto es que vemos que así será. Pues son principios bíblicos. Cuando miramos a Josué en la toma de Ai, ¿recuerdan? Josué, levanta tu lanza contra Ai. Y Josué la levantó y se estuvo ahí hasta que vencieron por completa la ciudad de Ai. Y no la bajó. Dice la lectura que Josué no bajó la lanza. Porque ¿qué hizo él con esto? Nada. Él estaba obedeciendo a Dios. Y en el reino de los cielos toda la estrategia se desplegó contra la ciudad de Ai. Porque son principios bíblicos muy valiosísimos. Y hay muchísimos más en la palabra de Dios, que conforme a su misericordia Él lo hará entender. 4 leprosos en las manos de Dios. Segundo de Reyes capítulo 7 verso 3. Había en la entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora, pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Está buena la lógica, ¿verdad? ¿Qué más da? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios huyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Ay, canijos, muriéndose pero bien avarientos. Y fueron y escondieron, y vueltos entraron a otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. 9. Luego se dijeron el uno al otro: no está bien, no estamos haciendo bien. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Por fin les paró la carrera. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Qué cuadro tan espectacular. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva a la casa del rey. Qué extraordinario. Pero mire, es un principio sencillo. Es lógico, ¿verdad?, creer que estos leprosos, aparte de del plan que ellos mismos hicieron, la cosa está muy mala. Si entramos en la ciudad vamos a morir porque hay mucha hambre. Si vamos con los sirios y nos quitan la vida, pues ya, tarea de Dios. Pero qué tal si no, ¿verdad? Yo creo que hay mucho más detrás de esto que lo que los leprosos dijeron. Es muy probable, no solamente la oración de Eliseo, la profecía de Eliseo tiene que cumplirse, que estos leprosos hubieran pedido misericordia de Dios. Amén. Ahora Eliseo profetizó que iba a suceder así, y así pasó. Pero de repente uno, cuando mira su propia condición, uno como que dice: yo no tengo lo que se necesita. ¿Sabe? Lo que Dios necesita es disposición, no condición. Y estos 4 leprosos emprendieron el camino hacia el campamento de los sirios. ¿Qué le parece que irían marchando? Aleluya. Tal vez uno decía: apúrate, chon. Espérame tanto, voy volando, ¿verdad? Como dice el comercial. Ellos estaban pudriéndose, sus cuerpos estaban deshaciendo. ¿Cuál ruido iban a hacer al caminar? Pero cuando ellos caminaban en el reino de los cielos, se hizo que se oyera un estruendo en el campamento de los... Amén. Ellos caminaban y en el cielo, aleluya. Qué relajo, estrépito de carros de guerra y caballos. Y eran 4 pobres que iban a paso de tortuga. Ve, no es cuestión de nuestra condición, es nuestra disposición, y Dios lo hará. Y de repente en la intercesión, en la guerra espiritual, decimos: fuera en el nombre de Jesucristo, y luego se cansa la garganta: fuera en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe? En el mundo espiritual sigue sonando, resonando como si no tuvieras ese problema en la garganta. Así es la cosa. Tenemos que aprender a ver las cosas del Espíritu
como las describe la palabra de Dios, no según nos sintamos nosotros. Amén. En la oración del Padre Nuestro, ya se me pasó la hora, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿por qué no me dijiste ya párale? Ya huele a tacos. En la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo dijo algo así: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. En el mundo del satanismo se ora de la misma manera, como en el infierno, así en la tierra. Entonces, lo que trato de decir con esto es que el reino de los cielos tiene instrucciones que se deben llevar a cabo para poder conquistar el reino de las tinieblas. Aleluya. Hay instrucciones muy específicas. Entonces, lo mismo hace el reino de las tinieblas para vencernos a nosotros. Nosotros nos respaldamos en nuestro Señor y nuestro poder viene del Señor. El satanismo y los brujos que generalmente luchan en contra de nosotros continuamente, su fuente de poder está en Satanás. Pero a nosotros se nos ha dado mucho más que a ellos. Jesucristo tiene todo el poder. Todo el poder, dijo, me es dado en los cielos y en la tierra. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es poderoso, aleluya. Quiero darle esta escritura, Jeremías 51:20. Me estoy pasando. Mire, es una conferencia para 3 horas fácil. Jeremías 51:20. Note bien: entre usted y el Señor los resultados son seguros. Martillo me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Y lo cambia: por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos se suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a los labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Es por medio de ti. Tú eres el instrumento en las manos de Dios. Y luego cambia admirablemente: y también por tu medio haré esto y esto y esto. ¿Sabe qué? Podemos emplear aún métodos que estén bajo la dirección de Dios, que tengan el mismo espíritu de la Biblia, y Dios nos honrará. Pero sería muy tonto si nuestro medio no fuera Dios mismo. Dice el Señor: por medio de ti yo te voy a usar a ti, y por tu medio. ¿Sabe cuál es nuestro medio favorito? En el nombre de Jesucristo. La victoria es segura, los resultados son seguros. Amén. Voy a terminar ya. Dice Efesios 6:14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ceñidos los lomos con la verdad es sinónimo de integridad. La integridad es parte fundamental en la guerra espiritual, completamente importante. La integridad, sin la integridad, hermano mío, nuestra armadura queda muy, muy vulnerable. Amén. Vestidos con la coraza de justicia. Se trata de la justicia practicada. Nosotros tenemos muchísimo conocimiento de la justicia de Dios, porque nuestros pecados nos fueron perdonados. Es Dios y su justicia con nosotros. Así que Dios espera que para donde quiera que vayamos representemos su justicia. Yo he sido perdonado por Dios. La justicia
es sinónimo de la pureza. El calzado del apóstol del Evangelio de la paz. Quien calza sus pies así se para sobre las verdades de la palabra de Dios. La Biblia sobre todo tomada el escudo de la fe, entendiendo fe como la firme adhesión a la verdad revelada. Estamos al escudo de la fe, es que nos aferramos, nos adherimos a las verdades que Dios estableció en su palabra, y nada nos mueve de ahí. Y tomad el yelmo de la salvación. La salvación, el yelmo de la salvación nos protege del más letal de los golpes que podamos sufrir: la acusación o el intenso golpe a perder la salvación. El yelmo de la salvación nos habla de una mente bajo el control de un Dios omnipotente. Aleluya. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se considera aquí al Espíritu Santo como el poder que está detrás del intercesor al usar la palabra de Dios en la guerra como una espada, como una espada. La espada de la que habla aquí es machaira o macaira, como quiera, no hablamos griego, aleluya. Esta es una espada corta y afilada que se usaba en el campo de batalla para pelear cuerpo a cuerpo. En el cinto, no tuve tiempo de entrar en toda la armadura de Dios, pero en el cinto del soldado romano, ahí llevaban su espada larga, su espada corta y otros enseres de guerra. Del cinturón se agarraban la capa para que no les estorbara el campo de batalla. Y la espada pequeña de la que habla aquí es la espada de macaira, en la que usted se trenza cuerpo a cuerpo con su adversario, en el que escucha su jadear tan de cercas que te salpica, aleluya. Y esa es la palabra de Dios. Es tan penetrante, dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, 4:12, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Mire, el alma y el espíritu son indestructibles. Puede pasar un camión por encima y dejarnos hechos como una albóndiga, y el espíritu y el alma están rectos, pero la palabra de Dios los puede destruir. La palabra sí puede partir mi espíritu. Si puede partir mi espíritu, también parte el diablo. Aleluya. Qué caray, ¿verdad? Y la oración, hermanos míos, no es una pieza más de la armadura. Es más que eso. La oración es demasiado elevada para formar solo una pieza más de la armadura. Es demasiado grande, demasiado fundamental, demasiado esencial. La oración mantiene unidas a ti todas las demás piezas de la armadura. Que cuando oramos pedimos provisión del cielo, y Dios nos da la estrategia y el valor para la victoria. La armadura, le dije hace un momento, es más un estilo de vida que algo simbólico. Termino con esto, concluyo con esto. Eclesiastés 4:9: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si uno de vosotros hace huir a 1000 y 2 a 10,000, ¿cuántos haremos todos juntos? Amén. Amén. La guerra espiritual no es solamente del pastor y su liderazgo. La guerra espiritual es una lucha del creyente, continua, de acuerdo al nivel en el que Dios te ponga. Ahí es donde tenemos que trabajar, pero que Dios se encargue de la dirección. Que sea Dios. Póngase de pie. Por favor, cierra un poquito tus ojos. Si Dios te llama y comprendiste algo de lo que dije, Dios te tocó en algo de lo que dije, Dios solamente necesita disposición. De la capacitación Dios mismo se encarga. Si el Espíritu de Dios viene y te habla, que sea el Espíritu de Dios, que no sean las emociones. La lucha espiritual, como vimos, es muy real.
muy real. El diablo existe, sus demonios también. La cantidad de ellos es inmensa. Pero recuerden, Juan dice que ya los vencimos. Ya los vencimos. Pero si Dios te llama, piensa. Dijo el Señor Jesucristo: ninguno que vaya a salir a la guerra se va sin considerar a quién va a enfrentar. Él tiene 10,000 y con el que va a luchar tiene 20,000. Primero dice: voy a ver si lo venzo. Ninguno que edifica un edificio no se sienta primero y calcula los gastos, porque si no lo va a dejar a medias y se van a reír de él. O sea, si Dios te llama, considérate a ti mismo, examínate a ti mismo y luego di sí, Señor, o no, Señor. Pero lo más probable es que la batalla espiritual se venga en contra de todos. Y cuando ese momento llega, unos van a pelear en un nivel, otros en otro nivel, pero Dios estará con ustedes. El Señor estará con ustedes. Y no somos de los que andamos cucando al diablo y retándolo. Eso no nos compete. Somos los que respondemos a la necesidad de Dios. Mantén tus ojitos cerrados y mira, quiero contarte una experiencia sencilla. Hace años atrás estaba en mi recámara orando y Dios me habló y me ordenó que fuera a liberar a una joven. Y luego tomó mi espíritu, ¡bum! Y esta jovencita iba en un autobús. Y entré ahí y tomé al demonio de los hombros. Y se abrió el abismo y me dijo: Señor, arrójalo. Yo lo quise aventar. Y dijo: no. Me dijo: Señor, perdón, llévalo. Y lo quise aventar y no me permitió. Llévalo. Y entré en ese hoyo, el pozo del abismo, tiene una succión tan terrible que todas las leyes de la física se rompen. Había avanzado mucho hacia abajo, iba en mi espíritu y quise arrojarlo. Dijo el Señor: aún no. Y tuve que bajar más abajo. Y ya cuando estaba muy lejos dijo: ahora. Entonces lo lancé. Y cuando me iba a regresar, híjole, sentía que todo mi cuerpo se desgarraba. Y estaba asustado porque dije: no voy a poder salir de este hoyo tan impresionante. Y el Señor solamente me dijo: grita la vida. Y así grité: la vida. Y pum, terminé diciendo la vida en mi cama. Hay experiencias, esa es muy sencilla. Hay experiencias tan extraordinarias que vienen en tu vida cuando entras en la guerra espiritual que te va a sorprender, pero que te van a dar valor para seguir adelante. Y Dios va a estar contigo. El Señor va a estar contigo. No corras prisa, solo obedece. Solo obedece. La guerra espiritual se hace en beneficio de o por amor de. Hay ocasiones que Dios te pondrá a hacer guerra espiritual o interceder por una nación, por una colonia, por un pastor, por alguien que tú menos te imaginas. Se hace por amor. Número uno, porque amamos a Dios. Segundo, porque amamos al prójimo. Lo hacemos en beneficio de y en amor de. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por permitirme estar en este aniversario y bendecir a mis hermanos. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Bendigo al pastor y a sus hijos. Bendigo a los obreros de la congregación. Bendigo a toda la iglesia.